Los comandantes siempre tienen metas altas. Deben buscar cosas que los hagan diferentes, sin refugiarse en la seguridad de lo mundano. Con esta frase damos entrada al vídeo de hoy. Soy Alfredo Roch y este es mi canal de YouTube. La historia está escrita por conquistadores y según esta nos hace posicionarnos en un bando o en otro y nos condiciona a juzgar qué gobiernos fueron los buenos y cuáles fueron los malos. No obstante, dejando de lado interpretaciones, debates y opiniones personales y siendo objetivos, pues podemos rescatar una serie importante de personajes que desde en principio una posición de antagonistas, pues dejaron un legado digno de ser escuchado. Hoy hablaremos de Atila, el rey de los hunos, conocido como el azote de Dios. Sembró el caos y el terror en el Imperio Romano tardío y junto con Aníbal Barca podemos decir que se le recuerda como uno de los caudillos más temidos dentro de la historia de Roma, abarcando tiempos de monarquía, posteriormente república y finalizando con la época imperial. Es decir, que en todo este tiempo, junto a Aníbal Barca, fue una de las peores pesadillas de Roma. Para ponernos en contexto, pues podemos utilizar la historia de Roma como eje cronológico. El nacimiento de Roma se sugiere por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C. y hasta el 509 a.C. Roma fue monarquía. Posteriormente pasó a la República y a partir del año 27 a.C. hasta la decadencia, separación del imperio y desaparición del mismo, viene la conocida época del Imperio Romano. Fue el emperador Teodosio, en el año 395 después de Cristo, el que dividió el imperio de Occidente y Oriente, debido a que tenía numerosos ataques de diferentes tribus bárbaras por todo el imperio y era totalmente necesario. Era una época de declive y decadencia. Entonces, en este contexto, Atila, ¿en qué tiempo vivió? ¿Y cómo estaban las cosas por entonces? Pues Atila nació en torno al año 395 después de Cristo, en las llanuras del Danubio. Podríamos situarlo actualmente por Mongolia. Incluso es que el imperio era muy amplio. La parte septentrional de Bulgaria, para situarnos. Y hacia el año 432 los hunos, que eran un pueblo nómada de origen asiático, pues se unificaron bajo el rey Rugila. Cuando murió él mismo en el 434, dejó a sus sobrinos, Atila y Bleda, hijos de su hermano Munzuk, al mando de todas las tribus hunas. Los hunos lograron superar militarmente a todos sus rivales. Y estos rivales eran de refinada cultura y bien civilizados. Pero los hunos tenían una predisposición única para la guerra, una asombrosa movilidad, eran fuertes, eran veloces, manejaban perfectamente el arco y el caballo, y eso les hacía guerreros formidables. Algunos historiadores los describen con características bastante toscas, con los dos orificios nasales muy peculiares, incluso que desde niños les envolvían la nariz con un vendaje para que se adaptara al casco. El resto del cuerpo de los hombres era con un pecho amplio, fuertes hombros y un vientre compacto. En el momento histórico que hemos mencionado, los hunos se encontraban en plena negociación con los embajadores del emperador Teodosio II acerca de la entrega de varias tribus renegadas que se habían refugiado en el seno del Imperio de Oriente. En esta negociación los hunos sacaron una importante tajada
aproximadamente 350 libras romanas de oro, que son casi 115 kilos de oro, así como abrir los mercados a los comercios de su civilización y que cada rescate por prisionero romano tuviera que ser pagado. Desde este momento los hunos continuaron consolidando y fortaleciendo su imperio, y Teodosio, el emperador romano de aquel entonces, pues de la parte oriental, aprovechó esta oportunidad para reforzar los muros de Constantinopla, actual Estambul, para protegerse de posteriores ataques. Mientras tanto, los hunos pues realizaron invasiones a Persia sin éxito, pero estos renunciaron a sus planes y se centraron de nuevo en el Imperio Romano. Aquí hay una discrepancia entre si los romanos faltaron al tratado o los hunos forzaron que se faltara al tratado. La cosa es que se inició de nuevo la guerra y los hunos cruzaron el Danubio y arrasaron ciudades y fuertes ilirios, territorios que hoy forman parte de Albania, Croacia, Serbia, Bosnia y Montenegro. Después de unos años de guerra por asaltos estratégicos, los hunos se enfrentaron y vencieron a las tropas romanas en las afueras de Constantinopla, y solo se detuvieron por la falta del adecuado material de asedio capaz de abrir brechas en las enormes murallas de la ciudad. Teodosio admitió ser derrotado y acordó entregar más de 6.000 libras romanas, unos 1.963 kilos de oro, como indemnización por haber supuestamente faltado a los términos del pacto, el pacto que se basaría en no aumentar el territorio conquistado, así como seguir pagando tributos. Satisfechos durante un tiempo sus deseos, pues los reyes hunos se retiraron al interior de su imperio, Bleda murió y Atila quedó como único rey. Existen abundantes especulaciones históricas sobre que si esta muerte fue en una cacería, entre comillas cacería, forzada por Atila, si Atila fue realmente el precursor del asesinato, si fue un mero accidente en un día de caza normal. Sea como fuere, Atila era ahora mismo señor indiscutible de los hunos y nuevamente se volvió hacia el Imperio Oriental. Tras la retirada de los hunos, Constantinopla sufrió grandes desastres, tanto naturales como causados por el hombre, con sangrientos disturbios entre la población, epidemias, hambrunas, incluso terremotos que destruyeron buena parte de las murallas. El último golpe se dio cuando en el año 447, justo cuando Atila ya había consolidado su poder, pues este partió de nuevo hacia el sur, entrando al imperio a través de Moesia, en el noroeste de Serbia central. El ejército romano le hizo frente en el río Vid, pero pese a ocasionar grandes bajas al ejército de Atila, fueron derrotados. Los hunos quedaron sin oposición y se dedicaron al pillaje a lo largo de los Balcanes, incluso llegando a las Termópilas. La misma Constantinopla se salvó, pues gracias a la intervención del prefecto Flavio Constantino, quien hizo un magnífico trabajo, organizó bien, a la población y al ejército residente, reformaron y arreglaron como pudieron en las murallas y hicieron frente y plantaron batalla. Atila reclamó como condición para la paz que los romanos continuaran pagando un tributo importante en oro y que cedieran gran parte del territorio. Las negociaciones continuaron entre romanos y hunos durante aproximadamente 3 años. En el año 450, Atila había proclamado su intención de atacar al poderoso reino visigodo, que tenía una alianza con el emperador Valentiniano III. Atila había tenido hasta ese momento buenas relaciones con el Imperio Occidental
y no se habían visto en conflicto. La primavera de ese año, la hermana de Valentiniano, Honoria, que estaba enfrentada con su propio hermano, pide ayuda a Atila y este se lo toma como una propuesta de matrimonio. Entonces, la, digamos, desacertada interpretación de Atila provocará un conflicto bélico importante. La intención de Atila, digamos, al marchar contra el Imperio Occidental, era, digamos, arrasar y conquistar todo. No era únicamente, evidentemente, por casarse con una mujer. Aunque seguramente fuera muy atractiva, pero todo tiene al final una excusa y un motivo de inicio, ¿no? Atila se planta en Bélgica con unos 500.000 hombres y puso bien claro cuáles eran sus intenciones. El constante avance de Atila hace que el reino visigodo, que pues sería Francia y la península ibérica, cuyo rey era Teodorico I, se viese forzado a aliarse con los romanos, y este ejército combinado llegó a Orleans por delante de Atila para cortarle el paso. El militar Aecio consiguió perseguir a los hunos y se produjo la batalla de los Campos Cataláunicos, que terminó en un empate técnico con increíbles pérdidas en ambos bandos. Incluso Teodorico, el rey de los visigodos, perdió la vida en este combate, y Atila se replegó más allá de sus fronteras y sus aliados se desbandaron. Atila apareció de nuevo en el año 452 para exigir el matrimonio con Honoria, invadiendo y saqueando Italia a su paso. Su ejército sometió a pillaje a numerosas ciudades y arrasó Aquilea, en la provincia de Eudine. Como hecho importante, pues se recuerda que Valentiniano huyó de Rávena a Roma y Aecio permaneció en campaña, pero sin la potencia militar suficiente para presentar batalla. El hecho histórico más destacado es que Atila se detuvo en el río Po, donde acudió a una embajada formada por el prefecto Trigecio, el cónsul Abieno y el papa León I. Tras este encuentro, Atila inició la retirada sin reclamar ya ni su matrimonio con Honoria ni los territorios que deseaba. Aquí se crea mucho debate y la verdad que resulta muy curioso cómo puede ser que después de tanto sacrificio, cómo puede ser que, digamos, cuando ya habría hecho la parte quizá más ardua y tenía el imperio prácticamente con las puertas abiertas, cómo puede ser que se retirara. ¿Sería tal vez la sabia oratoria del Papa León I? ¿Sería tal vez que quizá estaba mentalmente destrozado físicamente y militarmente también, que el ejército ya no diese para más? Quizá reflexionó, cambió de perspectiva, cambió de objetivos y decidió que ya no valía la pena continuar. La cosa es que Atila dejó Italia y regresó a su palacio más allá del Danubio, planeando nuevas conquistas. Pero la muerte le sorprendió a comienzos del año 453. Cierta noche, tras los festejos de celebración de su última boda con una mujer goda llamada Ildico, sufrió una grave hemorragia nasal que le ocasionó la muerte. Algunos expertos señalan que las hemorragias nasales eran habituales en los últimos tiempos en Atila y dicen lo siguiente. Cuentan que en sus últimos años padecía hemorragias nasales y que sufrió una durante el sueño. Debido al alcohol ingerido, no reaccionó y se ahogó en su propia sangre y vómito sin que su aterrorizada esposa pudiera hacer nada. También se especula bastante con que Ildico fuera una enviada de Roma y envenenara a Atila durante la cena, ya que el cuerpo de Atila no presentó cortes en su cuerpo.
La verdad que resulta curioso cómo la historia se repite con el paso de los tiempos, con el paso de los años y con los siglos de los siglos, porque, digamos, antagonistas tan aterradores, tan brutales, tan sanguinarios, con tantas batallas ganadas a sus espaldas, ¿cómo puede ser que tengan una muerte de este tipo? ¿Cómo puede ser que mueran de esta manera tan inusual, por así decirlo? Pero así es el destino, así lo quiso la historia. Y la cosa es que sus soldados, al descubrir su fallecimiento, le lloraron cortándose el pelo e hiriéndose con las espadas, pues el más grande de todos los guerreros no había de ser llorado con lamentos de mujer ni con lágrimas, sino con sangre de hombres. Lo enterraron en un triple sarcófago recubierto de oro, plata y hierro, junto con el botín de sus conquistas. Y los que participaron en el funeral fueron ejecutados para mantener en secreto el lugar del enterramiento. Este fue el fin de los 8 años que duraron las invasiones de los hunos y que hicieron retroceder y extinguirse a Roma, el imperio romano de Occidente, del que prácticamente no quedaba más que la propia Roma, fue terminado y destruido por los vándalos, otro pueblo bárbaro. En cuanto al imperio de los hunos, se desmembró y se extinguió tras la muerte de Atila. No se conservan registros de escritos propios, por los que los datos que conocemos provienen sobre todo de fuentes romanas.